Es el que está pintado de color verde, este de acá, se llama mandíbula o maxilar inferior o hueso mandibular. Este hueso es impar, es móvil, está situado en la parte inferior de la cara y aloja a las raíces de las piezas dentarias inferiores, como pueden ver. Tiene cavidades llamadas alvéolos dentarios que alojan a las raíces de las piezas dentarias. El hueso mandibular forma el esqueleto del piso de la boca y este hueso se une al hueso temporal a través de la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular es una articulación móvil, bicondilia, que tiene múltiples y extensos movimientos. Entonces, gracias a esta articulación, el hueso mandibular puede realizar esos movimientos mandibulares. Configuración externa. La mandíbula está formada por un cuerpo y dos ramas. Este es el cuerpo, este de acá. Y las ramas son esta y esta. Voy a ir señalando los elementos anatómicos porque en la práctica de esta semana tienen que identificar todos esos elementos, ¿verdad? Entonces vuelvo a señalar, este es el cuerpo, este de acá, y esta es una rama y esta es la otra rama mandibular. El cuerpo, el cuerpo de la mandíbula tiene dos caras, una cara anteroexterna y una cara posterointerna. La cara anteroexterna es esta y esta. Bueno, la posterointerna no se ve en esta imagen, pero sí se ve en esta. Fíjense, esta es la posterointerna. Tiene dos bordes. El borde superior, que es este de acá, donde está la apófisis alveolar, que aloja a las raíces de las piezas dentarias, y el borde inferior, que es este. En esta imagen, este es el borde superior y este es el borde inferior. La cara anteroexterna. La cara anteroexterna es esta de acá. Ahora sí, vamos a empezar a identificar los elementos anatómicos que están señalados en las láminas de la práctica. En la cara anteroexterna se encuentra la sínfisis mandibular. La sínfisis mandibular es esta. Se llama también sínfisis mentoniana. La sínfisis mandibular o sínfisis mentoniana es el vestigio de la unión de las dos hemimandíbulas. Durante la vida embrionaria son dos hemimandíbulas que se sueldan y forman un solo hueso, que es la mandíbula. Entonces, ese vestigio se llama sínfisis mandibular o sínfisis mentoniana. También está la protuberancia mentoniana. La protuberancia mentoniana es esta de acá. En una vista lateral pueden verla también, es la parte más sobresaliente, la protuberancia mentoniana o eminencia mentoniana. Lateralmente a la protuberancia mentoniana se encuentra la fosita mentoniana. Esta de acá es la fosita mentoniana. Esta es una fosita y esta es la otra. Los primeros dos elementos que he señalado, la sínfisis mandibular y la protuberancia mentoniana, se encuentran en la línea media. Por lo tanto, son impares. Uno solo. Los impares están en la línea media y solamente hay uno. En cambio, la fosita mentoniana, que es el tercer elemento anatómico que estoy señalando, que es esta y esta fosita mentoniana es par.
Por eso está a la derecha y a la izquierda, porque ya no está en la línea media, está a los lados de la línea media, a la derecha y a la izquierda. Por lo tanto, hay dos fositas mentonianas. Las fositas mentonianas sirven para la inserción del músculo mentoniano, llamado también músculo borla de la barba, que es uno de los músculos de la mímica. Lateralmente se encuentra este agujero. Fíjense, el agujero mentoniano, a la izquierda, a la derecha. El agujero mentoniano da paso a un paquete vasculonervioso, que es el paquete vasculonervioso mentoniano, formado por la arteria, vena y nervio mentoniano. Luego está la línea oblicua. La línea oblicua está por acá. La voy a marcar para que la identifiquen. La línea oblicua está ahí. Fíjense, marca una línea roja. Esa es la línea oblicua. Se llama también línea oblicua externa. Es un relieve óseo que se encuentra situado por debajo de los molares. Fíjense, estos tres son dos molares y por debajo se encuentra la línea oblicua. En esta línea se insertan tres músculos. El músculo depresor del labio inferior se inserta por acá. Este músculo depresor del labio inferior se llama también cuadrado del mentón. Lateralmente se inserta el músculo depresor del ángulo de la boca, llamado también triangular de los labios. Y lateralmente se inserta el músculo platisma, llamado también músculo cutáneo del cuello. En ese orden: cuadrado del mentón, triangular de los labios y cutáneo del cuello. En ese orden se insertan los tres músculos, de medial a lateral. Esos son los elementos de la cara antero-externa. Pasamos a la cara postero-interna. Esta es la cara postero-interna, donde se encuentran las espinas mentonianas o apófisis geni, que son 4. 2 superiores y 2 inferiores. Entonces hay 4 espinas aquí. Están por acá. 1, 2, 3 y 4. 2 superiores y 2 inferiores, ¿sí? En las espinas mentonianas superiores se insertan los músculos genioglosos y en las espinas mentonianas inferiores se insertan los músculos genioideos. A veces estas espinas se fusionan en una sola espina. Pero didácticamente las vamos a separar en 4. 2 superiores para los músculos genioglosos y 2 inferiores para las inserciones de los músculos genioideos. Lateralmente se encuentra la línea miloioidea, que también la voy a marcar. La línea miloioidea está por acá. Se llama línea miloioidea o línea oblicua interna. En esta línea se inserta el músculo miloioideo. La he marcado de color azul a la línea. Fíjense. Aquí también la voy a marcar a la línea miloioidea. Luego tenemos dos fositas. La fosita sublingual y la fosita submandibular. La fosita sublingual está por acá, por encima de la línea miloioidea. Y la fosita sublingual está por acá, por debajo de la línea miloioidea. Lo mismo aquí, ¿no? Por encima está la fosita sublingual y por debajo y atrás está la fosita submandibular.
Voy a volver a señalar. Estas 4 son las espinas mentonianas superiores, espinas mentonianas inferiores. Esta es la línea miloioidea. Por encima de la línea miloioidea está la fosita sublingual y por debajo está la fosita submandibular. Todos estos elementos son los que están señalados en las láminas de la práctica de esa semana. Pasamos al borde superior. El borde superior es este, ¿no? Este de acá. En esta imagen lo podemos ver así. Como pueden ver, el borde superior tiene cavidades, estas cavidades llamadas alvéolos dentarios, los cuales alojan a las raíces de las piezas dentarias inferiores. Los alvéolos dentarios están formados por una tabla externa. Esta es la tabla externa, igual que en el maxilar, ¿no? Una tabla externa, una tabla interna, esta es la tabla interna, y las tablas están unidas por tabiques interalveolares. Los tabiques interalveolares son estos. Este es un tabique, este es otro. Estos son los tabiques. Los tabiques interalveolares son los que se encuentran entre las raíces de las piezas dentarias vecinas. Es decir, que son los que separan una pieza dentaria de otra. A nivel de los molares inferiores son estos 3 y sus alvéolos son estos. A nivel de los a nivel de los molares inferiores se encuentran o existen los tabiques interradiculares. Los tabiques interradiculares o septum son más cortos, tienen menor altura que los interalveolares y separan a las raíces de los molares inferiores. Los molares inferiores tienen 2 raíces. Entonces, estas 2 raíces están separadas por estos tabiques interradiculares o septum. Pasamos al borde inferior. El borde inferior del cuerpo es este. Seguimos en el cuerpo de la mandíbula. Hasta el momento solamente hemos visto el cuerpo. Este es el borde inferior del cuerpo. En el borde inferior del cuerpo se encuentra esta fosita, que se llama fosita digástrica. La fosita digástrica presta inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Lateralmente hay una escotadura. Es la escotadura para la arteria facial. Esta escotadura se encuentra en el punto donde el borde inferior del cuerpo continúa con el borde inferior de la rama. Esta escotadura da paso a la arteria facial. Pasamos a las ramas mandibulares. Las ramas son esta y esta. Son 2 ramas. Cada rama tiene 2 caras. Una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es esta. Y la cara medial es esta. Tiene 4 bordes. Un borde anterior, que es este. Un borde posterior, que es este. Un borde inferior y un borde superior. En esta imagen, este es el borde anterior, este es el borde posterior, este es el borde inferior y este es el borde superior. La cara lateral
La cara lateral de la rama es esta de acá. La cara lateral de la rama es plana, pero presenta rugosidades en la parte inferior. A este nivel presenta rugosidades, las cuales dan inserción a uno de los músculos masticadores, que es el músculo macetero. Entonces, en esta superficie se inserta el músculo macetero. La cara medial es esta. La cara medial presenta aquí, en esta parte, fíjense, el orificio dentario inferior. Este es el orificio dentario inferior, que se encuentra casi en la parte media de la rama. Este es el orificio de entrada al conducto dentario inferior. Tanto el orificio como el conducto dan paso al paquete vasculonervioso dentario inferior, es decir, a la arteria dentaria inferior, vena dentaria inferior y al nervio dentario inferior. Este paquete vasculonervioso da vascularización e inervación a las piezas dentarias inferiores. Luego tenemos la língula mandibular. La língula mandibular es esta. Aquí también la podemos ver. Se llama también espina de Spix. La língula mandibular o espina de Spix cubre el conducto dentario inferior, que es este, ¿no? Y da inserción a un ligamento que se llama ligamento esfenomandibular. Luego tenemos el canal miloioideo. El canal miloioideo es este. En esta imagen es este de acá. Por el canal miloioideo también pasa un paquete vasculonervioso, que es el paquete vasculonervioso miloioideo. Pasamos a la cresta. La cresta temporal es esta de acá. Esta es la cresta temporal. En la cresta temporal se inserta el haz profundo del músculo temporal. Esta cresta se dirige hacia abajo y se bifurca en dos labios, un labio medial y un labio lateral. Aquí se puede ver mejor. Aquí, ¿no? Labio lateral, labio medial en el borde anterior de la rama mandibular. En la cara medial, cerca al ángulo, acá, en esta parte, aquí también, se encuentran rugosidades. En estas rugosidades se inserta el músculo pterigoideo medial, que también es uno de los músculos masticadores. Pasamos al borde anterior. El borde anterior de la rama es esta de acá. Esta. Ese es el borde anterior. El borde anterior de la rama se encuentra entre dos crestas o labios. Fíjense. Este es uno y este es otro. Uno medial y otro lateral. Aquí lo mismo. Este es el labio medial y este es el labio lateral. El labio medial limita inferiormente con el labio lateral un canal que va aumentando en profundidad. Este canal, aquí se puede ver este canal, se llama fosa retromolar. Esta es la fosa retromolar. Esta, ¿sí? Se encuentra, como pueden ver, entre el labio medial y el labio lateral. Se llama retromolar porque se encuentra situada detrás del último molar inferior.
La extremidad inferior del labio medial continúa con la línea milo-hioidea del cuerpo de la mandíbula. Este canal, que está limitado por los dos labios, presenta una cresta, esta cresta de acá. Esta cresta se llama cresta buccinatriz. Y esta cresta buccinatriz da inserción al músculo buccinador. El músculo buccinador es el músculo que está en la mejilla. Es el músculo que nos sirve para soplar y para silbar. Entonces, ese músculo o una parte de ese músculo se inserta aquí, en la cresta buccinatriz. En los labios medial y lateral de este borde se insertan los fascículos tendinosos del músculo temporal. El músculo temporal es uno de los músculos masticadores. Todos los músculos masticadores se insertan en la mandíbula. Y he mencionado a varios. He mencionado al macetero, he mencionado al pterigoideo medial, ahora estoy mencionando al músculo temporal. Pasamos al borde posterior. El borde posterior de la rama es esta. Este de acá es el borde posterior. En esta imagen, este es el borde posterior y este es el borde posterior. Se llama también borde parotídeo porque se relaciona con la glándula parótida. Este borde posterior es romo, es grueso y está contorneado. Pasamos al borde inferior. El borde inferior es este de acá. El borde inferior tiene continuidad con el borde inferior del cuerpo. Fíjense, este es el borde inferior de la rama y este es el borde inferior del cuerpo. Entonces hay una continuidad entre el borde inferior del cuerpo y el borde inferior de la rama mandibular. Este borde inferior del cuerpo, junto con este otro borde, que es el borde posterior o parotídeo, forman el ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula es este. Lo voy a señalar. Ese es el ángulo de la mandíbula, llamado también gonium. Entonces, este ángulo se forma por la unión del borde inferior de la rama con el borde posterior de la rama. Pasamos al borde superior. Este es el borde superior de la rama. En el borde superior de la rama hay varios elementos anatómicos. Bueno, 3, y cada uno a la vez tiene otros elementos. Primero está la apófisis coronoides, que es esta de acá, que tiene forma triangular. Por detrás de la apófisis coronoides se encuentra esta escotadura, fíjense, que se llama escotadura mandibular o escotadura sigmoidea, y por detrás se encuentra el cóndilo de la mandíbula o cabeza mandibular. Vuelvo a señalar. Apófisis coronoides, escotadura mandibular o sigmoidea y cóndilo o cabeza mandibular. La apófisis coronoides es esta de acá. Esta apófisis coronoides tiene forma triangular, fíjense. Esa es la apófisis coronoides. Aquí también la podemos ver. Esa triangular es la apófisis coronoides, ¿sí?
Ahí se pueden ver las apófisis coronoides. Bueno, identifiquen a las apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides tiene, como es triangular, tiene dos caras, dos bordes, un vértice y una base. Las caras. Las caras son cara lateral y cara medial. Esta es la cara lateral y esta es la cara medial. En esta imagen, esta es la cara lateral y esta es la cara medial. Los bordes. Este es el borde anterior y este es el borde posterior. Aquí lo mismo, ¿no? Borde anterior y borde posterior. La base es esta. La base es la que se une o la que continúa con el resto de la rama mandibular. El borde anterior de la rama es este. El borde anterior de la apófisis coronoides es este. El borde anterior de la apófisis coronoides continúa con el borde anterior de la rama. El borde posterior, este es el borde posterior de la apófisis coronoides y limita a la escotadura mandibular o sigmoidea, que es esta de acá. La base es esta. Como les dije, la base continúa hacia abajo con la rama mandibular. Y su vértice es este. En la apófisis coronoides, en la cara medial, se encuentra esta cresta. Fíjense. Se llama cresta temporal. Esta cresta temporal continúa hacia abajo en la rama, ¿verdad? Esta cresta temporal presta inserción al haz profundo del músculo temporal. Y en toda esta cara medial, también en el borde anterior, borde posterior y vértice, se inserta el tendón del músculo temporal. Continuamos con la escotadura. Detrás de la apófisis coronoides, que es esta, se encuentra la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea, que es esta de acá. La escotadura mandibular o escotadura sigmoidea es cóncava superiormente, fíjense, su concavidad dirigida hacia arriba, comunica la fosa cigomática con la región maceterina. La región maceterina se encuentra aquí, en la cara lateral de la rama. Por esta escotadura pasa el paquete vásculo nervioso maceterino, arteria, vena y nervio maceterino. El borde superior. El borde superior es este. Seguimos en el borde superior, ¿no? Presenta el cóndilo. Esta es la apófisis coronoides, esta es la escotadura que ya hemos descrito y este es el cóndilo o cabeza de la mandíbula. El cóndilo o cabeza de la mandíbula tiene una vertiente anterior, que es esta, y una vertiente posterior, que es esta. Voy a marcar. La vertiente anterior es esta y la vertiente posterior es esta. Esta cabeza tiene forma elipsoidea. Es oblonga. Sobresale más la cara medial que la cara lateral. Fíjense, esta es la parte medial y esta es la parte lateral. Sobresale más en la cara medial que en la cara lateral de la rama mandibular.
Tiene la forma de un ángulo diedro. Este es el ángulo, el que he trazado, con una vertiente anterior y una vertiente posterior. Esta superficie, esto de acá, esta cabeza, constituye una superficie articular de la articulación temporomandibular. Se articula con la cavidad glenoidea del cóndilo o con la cavidad glenoidea del temporal. Entonces constituye una superficie articular de la articulación temporomandibular. El cóndilo, que es este, está unido a la rama por esta parte más estrecha que se llama cuello del cóndilo o cuello de la mandíbula. Y en esta parte hay una fosita, esa de acá, justo en la parte inferior de la cabeza, se encuentra esta fosita que se llama fosita pterigoidea. En esta imagen, esta es la fosita pterigoidea y esta es la fosita pterigoidea. Esta fosita pterigoidea sirve para la inserción del músculo pterigoideo lateral. Ya, entonces vuelvo a repetir. Esta parte que ustedes ven de color blanco es la superficie articular de la mandíbula que se articula con la superficie articular del hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. Justo por debajo está el cuello que une el cóndilo con la rama y en esta partecita está la fosita pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo lateral, que es uno de los músculos masticadores. Pasamos al conducto dentario inferior. La conformación interna de la mandíbula, que se encuentra aquí, ¿no? Dentro de la mandíbula. Es un conducto que está labrado en el interior de la mandíbula, atraviesa el cuerpo por debajo de los premolares, de los molares y termina aquí. Termina justo debajo de los premolares. En este punto, el conducto dentario inferior se divide en dos conductos. Uno se llama conducto mentoniano, que es este de acá, que se abre en este agujero, que es el agujero mentoniano, y el otro conducto continúa en el hueso, por debajo de los incisivos y el canino. Este conducto que continúa debajo del canino y de los incisivos se llama conducto incisivo. Ya, entonces vuelvo a señalar. Aquí tenemos el orificio dentario inferior, que les había señalado hace rato, ¿no? Es el orificio de entrada al conducto dentario inferior. ¿Dónde se encuentra el conducto dentario inferior? Nace aquí en la rama ascendente y atraviesa el cuerpo de la mandíbula. Es decir, que está en el interior de la mandíbula. Empieza en la rama ascendente, desciende, llega al cuerpo, recorre o tiene un recorrido por debajo de los molares y termina aquí. Termina debajo de los premolares. ¿Cómo termina? Termina dividiéndose en dos conductos. Uno que se llama conducto mentoniano, que se abre aquí en este agujero mentoniano, y el otro continúa dentro del hueso debajo del canino y de los incisivos con el nombre de conducto incisivo. Entonces, aquí hay tres conductos. Este que es el conducto dentario inferior, este que es el conducto mentoniano y este que es el conducto incisivo.
Ya no se olviden, son 3 conductos, que vamos a hablar de estos conductos varias veces cuando hablemos de la arteria dentaria inferior, del nervio dentario inferior, de la arteria mentoniana, nervio mentoniano, arteria incisiva. O sea, vamos a hablar de cada una de las arterias, venas y nervios que pasan por estos conductos, ¿ya? Entonces no se olviden. Este es el conducto dentario inferior, que se divide en conducto mentoniano, que es este de acá, y en conducto incisivo, que es este de acá. Ahora solo estamos mencionando estos conductos, pero cuando estudiemos las arterias y los nervios vamos a hablar nuevamente de estos conductos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha escuchado todo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Han identificado todo? Sí. Ya, pasamos al siguiente tema o quieren repasar alguna parte. El siguiente tema es regiones y cavidades comunes al cráneo y a la cara. Ya, no hay preguntas, entonces vamos a pasar. Bueno, ahí tenemos el otro tema para terminar el cráneo y la cara. Es el tema de regiones y cavidades comunes al cráneo y a la cara. Cuando los huesos del cráneo y los huesos de la cara se articulan, forman cavidades comunes. ¿Cuáles son esas cavidades? Está la región temporal, que es esta de acá. También está la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea es esta de acá. También está la fosa infratemporal. La fosa infratemporal es esta. Se llama también fosa cigomática. Y está el trasfondo de la fosa infratemporal, que es este espacio pequeñito. También hay otras fosas, como las fosas nasales, las cavidades orbitarias, pero las fosas nasales y las cavidades orbitarias las vamos a estudiar cuando estudiemos el sentido del olfato. Las fosas nasales y el sentido de la vista. Cuando estudiamos el sentido de la vista, vamos a estudiar las cavidades orbitarias. Lo que vamos a hacer ahora es ver la región temporal, la fosa pterigoidea, la fosa cigomática y la fosa pterigomaxilar. También se forma la cavidad bucal, pero eso también lo vamos a estudiar cuando estudiemos la cavidad bucal. Por ahora solamente esas 4 regiones: temporal, fosa pterigoidea, fosa cigomática y fosa pterigomaxilar. Empezamos con la región temporal, que es esta. La región temporal o fosa temporal está limitada hacia arriba y hacia atrás por la línea curva, que se llama línea temporal. Bueno, está formada por la línea temporal superior y también por otros elementos anatómicos que ustedes ya conocen, que los voy a ir marcando. Son elementos que ya los hemos estudiado cuando hemos estudiado los huesos, diferentes huesos, y ya los conocen. Aquí tenemos a la apófisis orbitaria externa del frontal. Fíjense, le estoy marcando de color azul. Ahí empieza la línea. En la apófisis orbitaria externa del frontal, continúa con la cresta lateral del frontal. La cresta lateral del frontal es esta, fíjense.
hasta ahí. Y ahí continúa con el nombre de línea temporal superior. La línea temporal superior es esta. Todo esto es la línea temporal. ¿Sí? ¿Han identificado? Vuelvo a señalar. Esta es la apófisis orbitaria externa del frontal. Esta es la cresta lateral del frontal y esta es la línea temporal superior que se encuentra en el parietal. Por debajo de esta línea temporal superior hay otra línea que se llama línea temporal inferior. La línea temporal inferior estaría por acá. Entonces, hay dos líneas, ¿sí? Esta es la línea temporal superior y esta es la línea temporal inferior, que también ya la hemos estudiado cuando hemos mencionado estas líneas cuando hemos estudiado el hueso parietal. La línea temporal superior, que es esta, presta inserción a la aponeurosis del músculo temporal. Y la línea temporal inferior, que es esta, presta inserción al músculo temporal. Hacia abajo y hacia adelante de esta línea, fíjense todo esto se llama fosa temporal. Y está formado por varios huesos. Por la carilla temporal del frontal, también ya la conocen. El ala mayor del esfenoides, que es esta de acá. La escama del temporal y el hueso parietal. Todo esto se llama fosa temporal. Hacia abajo, esta región temporal presenta esta abertura, fíjense, esta abertura de forma ovalada. Esta abertura de forma ovalada comunica la región temporal, que es esta, con la fosa infratemporal o cigomática, que es esta de acá. Entonces, esta es una fosa y esta es otra fosa que están comunicadas por esta abertura de forma oval. La región temporal, como les dije anteriormente, está formada por el hueso parietal, que es este de acá. Bueno, primero trazaremos la línea, ¿no? La línea que tracé hace rato es esta. Entonces, por debajo de esa línea se encuentra la región temporal, que está formada por esta, no por todo el parietal, solamente por esta parte que está debajo de la línea temporal superior. También está formada por el frontal, por la carilla temporal del frontal. También está formada por el temporal, que es este, por la escama del temporal, y por el ala mayor del esfenoides, que es esta, y también por la cara postero del hueso cigomático o hueso malar. Entonces, este hueso de la cara, que es el hueso cigomático, también forma parte de la fosa temporal, que es todo esto. Pasamos a seguimos aquí, seguimos en la región temporal. La región temporal está ocupada por este músculo, que se llama músculo temporal. Este es el músculo temporal. Esta parte blanca es el tendón del músculo
temporal. Y este músculo está envuelto por una aponeurosis, que se llama aponeurosis temporal. Entonces, esa es la región temporal y pasamos a la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea es esta de acá, esta y esta. La fosa pterigoidea se encuentra en la cara posterior de la apófisis pterigoides. La fosa pterigoidea está formada por la cara posterior de la apófisis pterigoides y también por la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Se acuerdan de la apófisis piramidal del hueso palatino, verdad? Se encuentra en la unión de la lámina vertical con la lámina horizontal. Y se articula aquí con la tuberosidad del maxilar y se encuentra entre las láminas medial y lateral de la apófisis pterigoides. Entonces forma parte de la fosa pterigoidea. En la parte superior de la fosa pterigoidea se encuentra esta fosita más pequeña, esta de acá, que se llama fosita navicular o escafoidea. Aquí también la podemos ver, esta es la fosa pterigoidea. Esta de acá es otra vista, ¿no? Y esta de acá es la fosita navicular o escafoidea. Y esta fosa pterigoidea presta inserción a este músculo, que se llama músculo pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial es uno de los músculos masticadores. Se inserta en la fosa pterigoidea y la otra inserción está en la cara medial de la rama de la mandíbula. Esta es la rama de la mandíbula. Entonces, este de acá es el músculo pterigoideo medial. Y estamos identificando, ¿no? El músculo. Solo lo estamos mencionando e identificando, porque se inserta acá en la fosa pterigoidea. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los músculos masticadores. Hace rato les mostré otro músculo masticador, este de acá, este que tiene forma de abanico, que es el músculo temporal, que se encuentra en la fosa temporal, ¿no? Y también es uno de los músculos masticadores. Pasamos a la fosa infratemporal. La fosa infratemporal es esta de acá. Se llama también fosa cigomática. Fosa infratemporal o fosa cigomática. La fosa infratemporal o fosa cigomática es un espacio ancho que se encuentra situada por debajo del arco cigomático. El arco cigomático es este. Arco cigomático o apófisis cigomática del temporal. Y por debajo está la fosa infratemporal. Se encuentra situada entre la apófisis pterigoides, que es esta, y la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula es esta de acá. Bueno, en esta imagen no está la rama de la mandíbula, pero se articula aquí, ¿verdad? Entonces se encuentra situada entre la apófisis pterigoides, que es esta, y la rama de la mandíbula, que es esta. Esta fosa infratemporal no tiene pared posterior y tampoco tiene pared inferior. Lo que sí tiene es pared superior. Esta es la pared superior de la fosa infratemporal. Tiene pared lateral. La pared lateral es la rama de la mandíbula. Tiene pared anterior. La pared anterior es esta. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué parte del maxilar es esto? Es la tuberosidad del maxilar. Esta es la tuberosidad del maxilar, que constituye la pared anterior de la fosa infratemporal. Y también tiene una pared medial, que es esta. La pared medial es la cara lateral de la apófisis pterigoides.
Esta cavidad o fosa infratemporal, llamada también fosa cigomática, se comunica con cavidades vecinas. Se comunica con la cavidad orbitaria a través de esta fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. También se comunica con el endocráneo. A través de este agujero, que es el agujero oval. Esta fisura contiene a una parte del músculo temporal. Este músculo, que ya lo hemos visto antes, fíjense que tiene esta parte tendinosa que desciende. La mayor parte del músculo está en la región temporal, pero esta parte que desciende llega aquí. A la fosa infratemporal. En esta fosa también se encuentra el músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral es este. Este músculo pterigoideo lateral tiene dos fascículos. Aquí parece que fueran dos músculos, ¿verdad? Pero es uno solo. Este es el fascículo superior y este es el fascículo inferior del músculo pterigoideo lateral. También se encuentra el músculo pterigoideo medial, que es este, que ya lo hemos señalado. Este músculo se inserta en la fosa pterigoidea, pero no se queda en la fosa pterigoidea, sino que se dirige hacia abajo y hacia atrás. Entonces, esta parte ocupa la región o fosa infratemporal. Entonces, en esta fosa infratemporal se encuentran tres músculos masticadores. La parte inferior, solo la parte inferior del músculo temporal. También está el músculo pterigoideo lateral, que es este, formado por dos fascículos, y también se encuentra el músculo pterigoideo medial, que es este de acá. Aparte de estos músculos, en esta fosa se encuentra la arteria maxilar, se encuentra el plexo venoso pterigoideo, se encuentran los nervios mandibular, el nervio alveolar inferior o dentario inferior, el nervio lingual, bucal y la cuerda del tímpano, y también se encuentra el ganglio óptico. Entonces, esta fosa infratemporal, llamada también fosa cigomática, es muy importante para ustedes, porque se encuentran los músculos, tres músculos masticadores. Se encuentra la arteria maxilar, el nervio mandibular, el nervio dentario inferior, lingual, bucal. Todos estos nervios o todos estos elementos solamente los estamos mencionando ahora, pero los vamos a estudiar con detalle. Vamos a estudiar con detalle cada uno de estos músculos. Vamos a estudiar a la arteria maxilar, a cada uno de los nervios que hemos mencionado, ¿sí? Por ahora solamente mencionarlos y que sepan que se encuentran en esta fosa y que esta fosa infratemporal es ese espacio que se encuentra por dentro de la rama de la mandíbula y por fuera de la apófisis pterigoides. Y por detrás de la tuberosidad también, ¿no? Esta es la tuberosidad o cara posterior del maxilar. Ahora pasamos al trasfondo. El trasfondo de la fosa infratemporal. La fosa infratemporal es todo esto. Está claro, ¿no ve? Donde está el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Este espacio, llamado fosa infratemporal o fosa cigomática, tiene un trasfondo. El trasfondo es este espacio pequeñito. Se llama trasfondo de la fosa infratemporal o fosa pterigomaxilar. Este trasfondo o fosa pterigomaxilar es un pequeño espacio que se encuentra situado entre la tuberosidad del maxilar, que es esta,
y la cara anterior de la apófisis pterigoides. Esta es la apófisis pterigoides, esta es la tuberosidad del maxilar. Entonces, entre estos dos, se encuentra este pequeño espacio que se llama trasfondo de la fosa infratemporal o fosa pterigomaxilar. Y por dentro de este espacio se encuentra la lámina vertical del palatino, que es esta. Entonces, está entre 3 huesos. Bueno, en realidad entre 4, porque aquí está también el ala mayor del esfenoides, ¿no? Esta es la tuberosidad del maxilar. Esta es la apófisis pterigoides. En el fondo está la lámina vertical y hacia arriba está también, fíjense, hacia arriba. Aquí, ¿no? Entonces, este trasfondo tiene la forma de una pirámide cuadrangular que tiene una base. La base es esta, es superior. El vértice es este, es inferior. Y las paredes. Esta es la pared anterior, esta es la pared posterior, esta es la pared medial. Y la pared lateral no existe porque es la abertura que comunica con la fosa cigomática. Vamos a ver cómo está formado el vértice. El vértice es este de acá. En esta imagen es este punto, donde se articula la tuberosidad del maxilar con la fosa o con la apófisis pterigoides. Entonces, este es el vértice. Está dirigido hacia abajo y está formado por la unión de la apófisis pterigoides, que es esta, con la tuberosidad del maxilar, que es este. Entonces, este punto es el vértice. Forma un ángulo diedro que se llama ángulo pterigomaxilar. La base está dirigida hacia arriba y corresponde a la base del cráneo. Está constituida en su porción interna por el ala mayor del esfenoides. Lo que les decía hace rato. Este es el ala mayor del esfenoides y esta sería la base del trasfondo. Las paredes. Tiene 4 paredes. La pared anterior es esta. La pared anterior está formada por la tuberosidad del maxilar. La pared posterior es esta. La pared posterior está formada por la apófisis pterigoides. La pared medial es esta. La pared medial está formada por la cara lateral de la lámina vertical del palatino. Esta de color celeste es la pared medial. Vuelvo a señalar. Pared anterior es la tuberosidad del maxilar. La pared posterior es la apófisis pterigoides, la cara anterior de la apófisis pterigoides. La pared medial es la cara lateral de la lámina vertical del hueso palatino. La pared lateral no existe porque es una abertura. Esta abertura que comunica el trasfondo de la fosa infratemporal con la fosa infratemporal. Pasamos a las relaciones anatómicas. La fosa infratemporal se relaciona con las cavidades vecinas a través de los agujeros. A través del agujero redondo se comunica con el endocráneo. A través de la fisura orbitaria inferior se comunica con la cavidad orbitaria. Fíjense, el agujero redondo es este. Y este es el agujero redondo, pasa el nervio maxilar que llega a la fosa. La fisura orbitaria inferior es esta. La fisura orbitaria inferior también da paso al nervio maxilar y comunica esta fosa con la cavidad orbitaria. Luego está el agujero esfenopalatino.
El agujero esfenopalatino se encuentra en el borde superior de la lámina vertical del palatino. ¿Se acuerdan que la lámina vertical tiene una escotadura? La escotadura esfenopalatina. Cuando el palatino se articula con los huesos vecinos, esta escotadura se convierte en agujero, que es el agujero esfenopalatino. Y este agujero esfenopalatino comunica el trasfondo de la fosa infratemporal con las fosas nasales. Luego está el conducto vidiano. El conducto vidiano se encuentra en la base de la apófisis pterigoides y da paso al nervio vidiano y a la arteria vidiana. El conducto palatino mayor empieza en el vértice del trasfondo de la fosa infratemporal y llega a la bóveda palatina. Por lo tanto, esta fosa también se comunica con la bóveda palatina. Este conducto palatino mayor se abre en el agujero palatino mayor. Ya conocen el agujero palatino mayor porque hemos estudiado la lámina horizontal del palatino, ¿se acuerdan? Ahí se abre este conducto. Por lo tanto, esta fosa se comunica con la bóveda palatina. También con los conductos palatinos menores, junto con el conducto palatino mayor, hay otros conductos más pequeñitos que se llaman palatinos menores. Y también, fíjense, se relaciona con los agujeros dentarios posteriores. Los agujeros dentarios posteriores son los que se encuentran acá en la tuberosidad del maxilar y por donde entran los nervios dentarios posteriores y arterias dentarias posteriores para las piezas dentarias posteriores. Como les dije anteriormente, todos estos vasos, todos estos nervios, solo los estamos mencionando porque los vamos a estudiar con detalle después, ¿no? Pero sí tienen que saber que aquí se encuentran los agujeros dentarios posteriores y que por ahí pasan los nervios dentarios posteriores. También tienen que saber que este es el agujero redondo, que ya lo conocen, y que por aquí pasa el nervio maxilar. También tienen que saber que esta es la fisura orbitaria superior y que por esta fisura también pasa el nervio maxilar hacia la cavidad orbitaria. Aquí podemos ver lo que les decía, el agujero o el conducto palatino mayor es ese de acá, que se abre aquí en la bóveda palatina, en el agujero palatino mayor. Y junto con este conducto palatino mayor están los conductos palatinos menores, que también se abren en los agujeros palatinos menores que están aquí, en la bóveda palatina. Aquí se puede ver bien la fisura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. Este es el trasfondo. Esta manchita oscura, esta sombra oscura, ese es el trasfondo de la fosa infratemporal. Y es importante, ¿no? Porque se encuentran muchos nervios, arterias, que son importantes en odontología. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Se ha escuchado todo o se han dormido? Ya, bueno, todo esto lo vamos a volver a ver en la práctica. Voy a volver a llevar los cráneos y las mandíbulas. En los cráneos van a identificar a las fosas, a la fosa temporal, a la infratemporal, al trasfondo.
y también van a identificar los elementos de la mandíbula. Entonces es importante que vayan preparados a la práctica. Primero vamos a identificar en las láminas. Una vez que tengamos identificadas las láminas, van a identificar todo esto en el cráneo y la mandíbula, ¿sí? Nos vemos entonces en la clase práctica, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Chao. doctora. Doctora, doctora, ¿Sí? una pregunta para los que tenemos clase ahorita, ¿llevamos guardapolvo o no es necesario? Sí, lleven, por favor.